que hacer un poco de recorrido histórico de la relación de los presidentes de la República Argentina con los medios de comunicación, específicamente con... El gran diario argentino. Claro. Bueno, el cuarto poder, ¿verdad? Siempre se dice eso, ¿no? Que los medios de comunicación son el cuarto poder de un Estado. Y los últimos días venimos viendo, justamente como decía Ley, que Milei se la agarra con los periodistas en general, ¿no? Él construye este enemigo en los periodistas, pero puntualmente con el grupo Clarín. Un grupo, un multimedio argentino, que tiene mucha historia para contar y mucho vínculo con los diferentes gobiernos de la Argentina. Así que, si les parece, vamos a hacer un repasito Me encanta. histórico sobre el vínculo del Grupo Clarín y los diferentes gobiernos de la Argentina. A ver... Vamos a tomar una decisión, que es empezar esta columna por el gobierno de Carlos Saúl Menem. Acá me pongo de pie. por favor. Madera, me pongo de pie. Clave para entender, digamos, la consolidación del grupo como multimedios. Exactamente. Porque Claro, no es papel prensa, no ubicás ahí. Claro. No, ¿Por qué? vamos a hacer un repasito porque después todas estas cuestiones de Clarín vinculado con la dictadura, la última dictadura militar, reflotan un poco con los Kirchner, Claro, ¿verdad? claro. Clarín es un diario que se funda en 1945 por Roberto Noble. Es un diario de una tirada muy grande, un diario muy popular, un diario relevante para los argentinos, pero es en la década del 90 cuando se consolida, como decía Pedro, como un multimedio muy importante, no solamente de Argentina, sino de la región. Epa. Así que la relación con Carlos Menem fue una relación, diríamos, simbiótica. Ok. Está bien este adjetivo, porque sabían que se necesitaban mutuamente, Claro. ¿verdad? Estamos hablando de los 90, una época que un poco la mencionamos recién con Alfredo, una época de privatizaciones, desregulaciones, ¿no? Y Menem le otorga muchas licencias al Grupo Clarín para que se expanda. En los 90, Clarín compra Canal 13. Eso fue apenas asume Menem. Sí, O sea, había un arreglo claro ahí. Totalmente. Entre Clarín y Menem. adquiere- Promesas. Sí, Promesas sobre el absolutamente. bidet. Favores. Adquiere Radio Mitre, funda Multicanal, que Multicanal va a ser Multicanal. Opa, hay un Atención. capítulo ahí, ¿eh? Revivals. Atención con Multicanal, una prestadora de televisión de cable. Claro. ¿No? Ahora nos parece un poco lejano lo del cable, pero en ese momento para acceder a contenidos más diferentes, que no eran la tele de aire, películas, series y un montón de cosas, Cartera de canales. Hola en los 90. Dame Claro. libertad. tenías que ¿Se tener acuerdan cable. de cuando veías la grilla. revistita? Sí. La revista Qué del tiempos. cable. Qué Wow. tiempos. Ahora escroleo, no encuentro nada. Es terrible. Tremendo. Bueno, adquiere Revista Viva, Revista Genios, y fue beneficiado, decíamos, por Carlos Saúl, que tuvo 2 presidencias, si lo recuerdan. Tenemos un archivo de Carlos hablando específicamente de su reelección y mencionando a el Grupo Clarín. A verlo. Después de 4 años de gobierno y de haber transformado el país en la forma que ustedes muy bien lo conocen, por más que a algunos no les guste, tener un 30% sin incursionar todavía en el terreno electoral es realmente un triunfo total. Es un buen saldo, más hay que ver también cómo lo toma Clarín a ese tema, ¿no? Yo tengo otras encuestas donde estamos años luz al que está en segundo lugar. Años luz. Mirá vos. El loguito de TN Qué viejísimo. grande, qué grande el turco este. Claro, esto es Tremendo. pleno 94, 95. Qué viaba, Sí. ese color. No, No, impresionante. el porte era total, era absoluto. Pero bueno, ahí... Perdón, pero aparte midiéndolo, a ver qué dice Clarín ¿Eh? ahora con las encuestas, que publique algo de verdad, mirá vos. Bueno, ahí claramente había un palito de no necesitamos mutuamente, o sea, yo a ustedes los beneficios, les di un montón de licencias, son uno de multimedios, repito, no solo más grandes de Argentina, sino más grandes de la De región. América, claro. Muy importante. Bueno, Menem ya sabemos cómo sigue la historia, consigue la reelección, entonces fue una relación bastante cordial y bastante cercana, exactamente. Pero vamos a hacer otro salto histórico, nos vamos a saltear un par de presidencias porque lo que nos va a importar ahora es el gobierno de Néstor Kirchner. Sí. ¿Y por qué nos salteamos esto? Que es otra decisión que hemos tomado. Porque la pelea Clarín-Gobiernos empieza a estar en la esfera pública. De repente,
uno en la sobremesa del asado charlando qué onda Clarín con el gobierno, ¿no? Cuando obviamente todos estos entramados de poder siempre existieron y van a seguir existiendo, pero no son una cuestión de debate tan a viva voz, ¿no? Sí, hay un punto ahí, perdón la interrupción, pero hay un punto interesante porque yo creo que los 90 van a ser la expresión más simbólica de esta idea de corrupción, ¿no? Abierta, ¿no? Sí. O sea, entrevistas de Neustadt, viste, ahí como cruzándose con funcionarios, acusándose de corruptos, investigaciones, libros, Berbisky, digamos, ¿no? Como esa Página época, página 12 de fulgor, de La nata. denuncia de la corrupción del sistema político y el sistema económico. Y después de esa época, en 2001, todo el mundo descontento, aparece un kirchnerismo que vuelve a poner en escena la politización de la gente, de la sociedad. Entonces, la grieta que introduce, digamos, Néstor con la pelea con los medios de comunicación, que un poco es retomada por este gobierno, le da una causa a la gente que estaba recientemente politizada, que después va a retomar Cristina con el campo, ¿no? Absolutamente. Que fue ahí en simultáneo, sí. la cuestión del campo y la cuestión de la pelea con Clarín. 2008-2009, ¿no? Después Ley de de medios. Claro, ¿no? Y después de 4 años, y esto Mechi seguramente lo comente, de relaciones carnales entre Mañeto y Kirchner. Totalmente. Mañeto iba a la Quinta Cristina Olivo. siempre dice que ella estuvo en contra de la decisión de Néstor de firmarle La Ahí fusión va. con la televisión multicanal. Bueno, ahí tenemos, como bien decían, Clarín empezó siendo bastante pro Néstor, ¿no? Tenían una relación muy amigable, Gobernabilidad. muy cordial, exactamente. Y lo que es interesante, ahora repasando las fechas, que la firma, o sea, la fusión entre Cablevisión y Multicanal, es decir, dos prestadoras de servicio de cable, internet, ¿no? Red satelital, etcétera, fusionarse implica, bueno, hacer un monopolio, ¿verdad? Que esto fue también un poco la discusión de por qué más adelante después se va a hablar de una ley de medios, pero fue una de las últimas medidas de Néstor Kirchner en el gobierno. O sea, estaba ya dejando todo. Si no mal no recuerdo, fue el 7 de diciembre del 2007. Exactamente, con la firma del exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, ¿verdad? Entonces, digo, una relación muy cercana y también de favores mutuos. ¿Qué pasa? Todo cambia, como bien decían, con la crisis del campo, ¿no? 2008, la 125 y demás. Clarín decide estar, ¿no? De estar del lado del sector agrario. Cristina lo cuenta en su libro, sinceramente, una conversación que supuestamente existe ahí. que no leí. ¿No leíste sinceramente? No. Yo lo Confieso. ojeé en su momento. No lo terminé tampoco. Hay unos buenos fragmentos, es largo el libro, largo, pero ella le dedica unos parrafitos a esta cuestión. Vamos a ver un video de Néstor. No el típico en Clarín, estás nervioso. ¿Qué te pasa, Clarín? Que ese ya es muy conocido, pero vamos a ver un momento en el que Néstor se cruza con un periodista de Clarín. Da mucha curiosidad y sería en todo caso bueno que usted pueda aclarar el incremento patrimonial del 570% en los 6 años en los que usted fue presidente. Mira, escuchame un cachito. Yo no sé si te mandó Clarín, Mañeto o Rendo, ¿viste? No me mandó nada. Pero, no, te lo digo. No, Rendo que sé debe te mandaron. seguir, ¿no? Pero te lo digo con Rendo todo sí. cariño. Sí, Es decir, sí. Mañeto yo también. sobre las cosas que son absolutamente cristalinas, como fueron siempre, mi declaración de Pérsico, bienes y demás, como cualquier ciudadano me someto a la investigación. Sí, de la Pérsico atrás, justicia. totalmente. Así que no me someto al poder monopólico de Clarín. ¿Le puedo completar la pregunta? Sí. No, lo otro que, vinculado a lo mismo. Él estaba un poco y nervioso. No me quiso responder esto, pero vinculado a lo mismo, quería saber Periodista. si en todo caso pensaba, como hicieron algunos otros presidentes de la democracia, con su pensión que cobra mensualmente de 24.000 pesos, si pensaba donarla o la iba a seguir cobrando. Es un problema mío. Si no, ustedes me... ¿Qué querés? Mirá, Alac, 24.000 pesos, chicos, wow. Increíble, Qué épocas, Qué país. 24.000 pesos. Pero bueno, como sabemos... dólar a 3. A 3 pesos, ¿no? Sí, Estaba el más o dólar. menos.
Mirá vos. Dos y Yo pico, tengo tres. la intuición, corríjame, no sé si lo leí en algún lado o me sonó de algún lado, que el quiebre con Clarín se da justamente porque empiezan, no solo conflicto de campo mediante, sino también la intención de Néstor de conseguir más apoyo para que la dupla Cristina-Néstor pueda seguir existiendo. ¿No? Entonces, como, bueno, te cedo esto si vos me das apoyo público a esta sociedad. Seguir apoyando políticamente al gobierno. Claro. También se metió en el medio y fue una discusión que terminó de saldarse recién con el gobierno de Macri, la intención de Clarín de quedarse con Telecom. Claro. Y ahí están los que dicen que fue un poco también la resistencia de Kirchner a ceder ante eso, que también pone a Clarín en la vereda de enfrente. O sea, se dio un montón de muchos coincidencias y con factores que llevaron a la pelea. Disputas de poder muy fuertes, pero bueno, como bien decíamos, de repente esto estaba ocurriendo frente a los ojos de todos, ¿no? Que esto era un poco una novedad en la historia argentina. Y como sabemos, los Kirchner, que tenían con qué retrucarles, también empieza a ver, ¿no? Empiezan a salir a la luz cuestiones como, bueno, la estatización de partidos de fútbol, el fútbol para todos, la investigación, no sé si lo recuerdan, de si los Noble Herrera habían sido bebés apropiados durante la dictadura, ¿no? Eso es un rumor y una cuestión que también se empezó a correr y a hablar. Las acusaciones de torturas del régimen militar a los dueños de Papel Prensa, que es esto que hablábamos de los vínculos de Clarín con la dictadura, ¿no? Como, bueno, ¿y vos qué pasó en la dictadura, ¿no? Con Gravier y demás, y todas las cuestiones, acusaciones de apropiarse también de esta empresa, que pensemos también un momento en el que el diario salía en papel, ¿no? Y tener como la empresa más importante de impresión de papel, ¿no? También era otro mundo, ¿no? Bueno, y empieza el apogeo de la TV pública, 678, ¿no? Y todo esto en el marco de la presentación y la aprobación, en realidad, de la ley de medios. Exactamente. Y toda la discusión que hubo con la ley de medios, que es del 2009, si mal no recuerdo, ¿no? Exactamente. En 2009 se empieza a impulsar, ya con Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, la llamada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ese era el nombre completo. Aplaudan putos. Sí. Que muy resumidamente tenía un montón de puntos y un montón de cuestiones vinculadas a los medios de comunicación, pero lo más importante, digamos, o sea, el verdadero motivo de la ley era esta cuestión de la anticoncentración, del antimonopolio, de que una empresa no podía tener más de tantas repetidoras de canales, tantas líneas no, ¿cómo se dice? La radio. Señales, sí. Señales de radio, antenas, emisoras. Sí, la desinversión era el corazón un poco del proyecto, la desinversión de los grandes grupos, Claro. Lo cual era bastante complejo, Ambicioso, ¿no? Bastante tabú y bastante sí. ambicioso. Y también incluía una idea de democratización por la positiva, que esto sentando capaz más en un debate, digo, no terminó de consolidarse. Había un punto de esa ley que hablaba del 33% del espectro radiofónico para medios sin fines de lucro. Sí. Y eso nunca Quedó ahí. Sí. O sea, había una excusa, esto es una lectura mía, ¿no? Que ya la tenía en ese momento, digo. Había una excusa en la pelea con Clarín que llevaba a decir, bueno, nosotros estamos muy enfocados en esto, que no podemos hacer todavía lo otro. O sea, no, y al mismo tiempo era, tranquilamente el kirchnerismo podría haber incentivado mucho más esa democratización, pero desde mi punto de vista se centró demasiado en esa pelea con Clarín, que era una pelea de poder, ¿no? A fin de cuentas. Totalmente. Bueno, el gobierno lo planteaba como un avance democrático y Clarín lo planteaba públicamente, ¿no? Como un ataque a la democracia, a silenciar voces, ¿no? A callar las voces. Cristina habla sobre la ley de medios, ha hablado muchísimo, pero se refiere específicamente a todos los recursos legales y judiciales a los que apela el grupo Clarín para poder ir retrasando, ¿no? Las famosas cautelares. Exactamente, las cautelares. Así que la tenemos a una Cristina jovencísima hablando de esta cuestión. La lucha que estamos dando con la ley de servicios de medios audiovisuales, que yo creo que va a ser una transformación muy importante. Yo sé que en Córdoba trabajó mucho la sociedad cordobesa, sus organizaciones no gubernamentales, las agrupaciones, las facultades, en todo lo que es un proyecto, que yo digo que es el proyecto más democrático de ley que se haya reconocido en toda la historia. Yo no conozco una ley que haya sido debatida previamente en foros con un anteproyecto, corregido el anteproyecto en 25 o 26 foros, incorporada, bueno, por los intereses que todos sabemos, pero tengamos confianza en que finalmente
la justicia finalmente termine con este dislate y este disparate de que una jueza pueda suspender por una medida cautelar la aplicación de una ley que obtuvo una sanción transversal y mayoritaria como pocas leyes las han tenido en la República Argentina. Eso no es menor, empezaba el lofer, ¿no? Empezaba la actuación del Poder Judicial. Ese es el punto interesantísimo. Pero es interesante lo que dice Cristina respecto del laburo que hubo detrás de la ley. Fueron años. Fueron años, años, hasta que asume Mauricio Macri, ¿no? Y, spoiler, bueno, una de las primeras medidas que toma es, si no fue la primerísima, derogar los puntos claves de la ley de medio a través de un DNU. Acá en el chat, Ezequiel está diciendo algo interesante, que es que Néstor tenía serias intenciones de refundar una nueva Antel e intenta comprar la telefonía básica telefónica, porque ya tenía en mente ARSAT. El problema de fondo, dice el gato de la bolsa, era que el tuerto no quería coima, quería porcentaje del negocio y Clarín solamente quería poner coima y ahí vino el desencuentro de intereses, ¿no? Bueno, o sea, todo lo que después pasó, después de Macri, con personal, Fibertel, digo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Ahora vos estás en tu casa pagando un servicio que todos los meses te aumenta sin ninguna justificación. Claro, o sea, no entendés cuáles son los costos, boludo. O sea, no entiendo por qué me estás cobrando esto, me aumentás todos los meses, estoy pagando 100 lucas de paquete completo. Y decís, ¿cómo puede ser que tengo un paquete completo? No un puedo. Paquete falopa que te incluye boludeces, como decís, ¿qué me estás cobrando, flaco? El hecho de que tengas que llamar para que te bajen ya te habla del nivel de robo que nos están generando. Hay que llorar, soy periodista, no puedo pagar. Claro. Y necesito mirar televisión. Ser periodista es clave, utilícenla. Sí, por supuesto. Voy a usarla. Bueno, mirá, cada uno rosquea como puede. Del otro lado hay un pobre cada uno hace lo que puede. Precarizado. Pero bueno, esa discusión respecto a las telecomunicaciones creo que pasó por el costado de lo que fue la ley de medios también, ¿no? Sí. Se centró mucho en la cuestión mediática, que hay que decir también, una ley que quedó muy rápidamente desactualizada en su letra porque no incluía a la cuestión de Internet, la cuestión digital. Sí, también es importante leer todo esto que estamos hablando en un ecosistema de medios que hoy ya no existe de la misma manera, ¿no? Y eso es muy importante también para hablar de lo que está pasando hoy. Pero bueno, Clarín le responde a Cristina, ¿no? Porque bueno, Clarín seguía teniendo Canal 13, Radio Mitre, un montón de repetidoras y un montón de canales. Y esto se había hecho, repito, ¿no? Con la nata a la cabeza, ¿no? La nata como la cara de la libertad de expresión, del oficio periodístico, diciéndole a la gente, tranquilos, la libertad de expresión va a seguir existiendo. Clarín decía lo siguiente. Para tenerlo en claro, aunque el gobierno quiere instalar otra cosa, el 7 de diciembre no debe suceder nada, ni jurídica ni fácticamente, con los medios del Grupo Clarín. Esto no es una opinión ni una interpretación. Esto es como, quédense tranquilos. Es lo que dice la ley y la justicia. El Grupo Clarín impugnó judicialmente los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios por violar varios derechos constitucionales. Ese juicio está en pleno trámite. Para proteger esos derechos mientras dura el juicio, parece un video como de meditación. La justicia dictó una medida cautelar que fue ratificada por la Corte Suprema. Si el 7 de diciembre ese juicio no está terminado, no pasa nada. No pasa nada. Puede prolongarse la cautelar, como dijo la Corte, o puede empezar a correr un año más. El plazo de un año que establece la propia ley de medios. Esto fue el 7 de diciembre del 2012. Claro, mirá ahí los simbolismos, ¿no? Cómo les gustaba. Acá arranca el fin del kirchnerismo. Sí. Yo creo que esa movilización. Incluía, digamos, su kriptonita ya. Sí, terrible, fue terrible. Bueno, el 7 de diciembre del 2012 era cuando supuestamente estas medidas cautelares vencían. Clarín tenía que empezar a vender, ¿no? A ceder sus parte de su concentración. Pero bueno, chicos, ya sabemos que esto nunca pasó. Esto se dilata hasta el 2015. 2015 gana Mauricio Macri. Y una de las primeras medidas, adelantábamos, si no es la primera medida a través de un DNU, fue derogar los puntos claves, que son estos que mencionaban, el 161 y el 45, que, eran los más complicados para Clarín, los derogan y, la vida continuó como la conocemos hoy en día. Tenemos a Marcos Peña
hablando de cuándo... ¿Dónde está Marcos Peña? Un Marcos Peña también jovencísimo. Está en modo filósofo ahora. Sí, ¿no? Le mandamos un saludo. Pero es muy loco ver cuando uno busca archivos, ¿no? Gente de la política como... Claro, eran gente muy joven, muy joven. Bueno, es él el que comunica oficialmente y públicamente este DNU y la creación de la ENACOM, ¿no? Que absorbe los organismos que regulaban la ley. ¿Cómo se llamaba el que estaba Sabatella? El AFCA, el famoso. Claro. Que en paz descanse. Y se crea la ENACOM, una cosa mucho más moderna, dicen ellos, ¿no? El presidente Macri planteó 3 objetivos para nuestra presidencia, como hemos dicho muchas veces. El tema de la pobreza cero, terminar con el narcotráfico y unir a los argentinos. ¿Dónde quedó? Unir a los argentinos tiene que ver con 2 cuestiones centrales del anuncio que queremos hacer hoy. Por un lado, hoy, por decisión del presidente Macri, se termina la guerra del Estado contra el periodismo. Se termina una etapa de confrontación y de pelea que ha sido inútil y que ha traído muchísimos perjuicios para la calidad democrática en nuestro país. 10 años después, Milei... Qué locura, ¿no? ¿No? Bueno, en ese sentido, claro, en ese sentido el mileísmo, y es un debate, ¿no? También retoma ese espíritu confrontativo, ¿no? Esto lo hablamos varias veces acá, de aquel kirchnerismo cristinista. Totalmente. Bueno, y a ver, para mí, para cerrar, está bueno hacer una lectura de esto que veníamos hablando. Capaz acá yo peco de comunicadora, pero digo, el ecosistema de medios en el que vivimos hoy es completamente diferente. Hoy ya los gobiernos no necesitan de un apoyo de Clarín tan importante. Ya no es tan pesado como antes. Y yo creo que una de las victorias de Javier Milei y de los libertarios fue saber, fue conocer y poner a su favor los medios como los conocemos hoy en día, que son las redes sociales, internet, influencers, personas de relevancia, difundiendo tu mensaje. Así que, bueno, nada, chicos, pero esto sigue. Y perdón, para mí está buenísimo eso, porque también te lleva a pensar, bueno, ¿cuál fue? La pregunta es, ¿quién fue el ganador de esa pelea Clarín versus kirchnerismo, ¿no? Sí. Y claramente el grupo Clarín quedó, y el diario sobre todo en términos periodísticos, quedó muy golpeado. Quedó muy golpeado, muy desprestigiado también. Indudablemente. El kirchnerismo creo que logró, Clarín, el kirchnerismo creo que logró poner en debate, por la positiva, digamos, una cuestión de decir, bueno, quiénes son los que están detrás de cada medio, cuáles son los intereses que se están debatiendo ahí, pero creo que quedó a mitad de camino, y un poco lo planteaba hace un ratito, con utilizando, si se quiere, una ley de medios que era muy, de verdad, tenía un espíritu muy democratizador, pero simplemente quedándose en la pelea con Clarín, y que no después, en todo lo demás. Exactamente, que después terminó siendo, obviamente, el comienzo de lo que fue la pelea con la justicia, ¿no? Claro. Pues ese discurso de Cristina contra las cautelares que trababan la ley de medios fue la base para empezar a pelearse con la justicia. Me quedo pensando en 2 cosas. Una que tiene que ver con la idea de que la historia se repite primero como tragedia, después como farsa. Es al revés, ¿no? Primero como farsa y después como tragedia. Primero como farsa y después como tragedia. No. Primero como tragedia y después como farsa. ¿Está bien? Sí, está perfecto. Ay, Dios, siempre la digo mal. Pero me quedo pensando en esto, ¿no? O sea, una ley. El kirchnerismo, de alguna manera, se equivocó en tener una discusión honesta sobre el tema de comunicación, ¿no? Entonces, le dio el músculo necesario a una ley que era profundamente democrática, pero el gobierno nacional hoy en día lo que hace es retomar lo estético de esa discusión con Milei y con los periodistas. Yo también coincido que, indiscutiblemente, durante esos años al kirchnerismo le tocó vivir una revolución en la comunicación. Quizás aspirando a ver y pensando en las comunicaciones, las telecomunicaciones como horizonte, justamente para lo que hoy es el uso de las redes sociales, el uso de la internet, ARSAT, Starlink. Pensemos como hoy lo que es la tecnología comunicacional. Me parece que le tocó justo un momento de transición muy zarpado, donde claramente cualquier tipo de movimiento monopólico iba a generar un efecto real. Pero después creo que a partir de ese momento, el hecho de identificar al periodismo como un poder con intereses propios, operador. No tanto del rol del periodista, sino de los grupos editoriales, de los grupos empresariales, ¿no? Porque era poner el nombre. Ustedes son una empresa. ¿Qué hacen con la información? ¿A quién se la dan? ¿Y cómo la distribuyen? El problema es que hoy no podemos ver de esa misma manera a las plataformas
Absolutamente. ¿no? A las Todavía no es muy de nuevo también. Claro, y el rol del periodista ha quedado completamente relegado a ese mote que tuvo durante el kirchnerismo, ¿no? Y la caricaturización también de la discusión, porque tenés un presidente que, a diferencia, me creo yo, de lo que hacía Kirchner, de lo que hacía quizás Cristina, pone el foco en los periodistas individualmente y se burla de ellos, digamos, sin ningún tipo de discusión de fondo de, bueno, cuál es realmente el rol de la profesión, pero también del negocio periodístico. Por más que hable, de todos nosotros, que es que el periodista suelto trabaja para alguien. Sí, sobrado. Pero no trae ninguna novedad en la Por eso, por más que ahora sí, hay que decirlo, hable de Grupo Clarín, lo que vos quieras, total. ¿no? Pero termina siendo esto que decíamos el otro día, como llega tarde. Sí, o sea, de repente la repercusión que tiene es muy tardía. Es como dice Ley, es una cuestión más estética que real, ¿no? Con los Kirchner sí fue profundamente real. Y bueno, y es verdad que era otro mundo, ¿no? Parece muy cerca en la historia, pero era otra forma de consumir medios de comunicación. Así que bueno. Muchas gracias, Mechi, por este gran debate que has traído hoy.